Bueno, Bueno, vamos. bienvenido entonces. Bueno, muchas gracias. Estoy con otra pantalla, ahí está. Esta es la pantalla de... Está muy bien. ¿Ya? Bueno, muchas gracias a la gente de Digimed, que cumple 27 años, con lo cual de los 27 he estado 25 con ellos aproximadamente acompañándolos. Estamos recién recordando equipos realmente gigantescos como era el XP, hasta la última generación de equipos ahora como el Mirra y demás. Así que muchas gracias Beto Frascaleri, muchas gracias Gustavo por la Gracias a invitación. vos. Bueno, muchas gracias por la invitación de hablar de filosofía y ecocardiografía, que es una cosa bastante insólita, por así decirlo, pero van a ver por qué, y la idea es la siguiente que les voy a contar. Primero, basados que no hay ciencia sin filosofía. Obviamente, si nosotros partimos de la base de lo que es la filosofía, que es el amor por el conocimiento, no hay ciencia sin filosofía. Hacemos permanentemente filosofía. Lo que pasa es que la idea de esta clase va a ser abarcar lo que no vemos habitualmente. ¿eh? O sea, qué es lo que no vemos y lo que no nos... Si la filosofía fundamentalmente es preguntarse permanentemente, que es un poco lo que hizo la forma que tuvo Sócrates de comenzar un poco el padre de la filosofía, de preguntarse y repreguntarse. Aquí lo vemos en una pintura de David de 1787, en el cual en el siglo IV antes de Cristo lo matan a Sócrates por justamente, fíjense ustedes por qué, por preguntarse y repreguntarse sobre el tema de Dios, y lo acusan de corromper la juventud inclusive. Bueno, y Sócrates como padre de la filosofía tenía una estructura, una forma de entenderla que era en base a la argumentación, la refutación y la mayéutica. Vamos a hablar poco de esto, pero la mayéutica fundamentalmente es, a él lo llamaba como alumbrar los espíritus, es decir, a partir de preguntas y repreguntas que uno le hace a un interlocutor, se puede llegar a la verdad. Él creía que la verdad estaba en cada uno de nosotros y que podía salir a partir de la mayéutica, que es justamente repreguntarse y preguntarse y preguntarle las cosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Y vos por qué crees que pasa? ¿Y por qué? El porqué de las cosas. Si lo transferimos a la ecografía, podemos decir, bueno, en vez de argumentación, descripción, eso está hecho muy bien en todos los libros de tanto de digamos, anatomía, como de ecografía, como de ecocardiografía, han descrito perfectamente bien todo de manera que lo sabemos de memoria. Nunca nos preguntamos por qué pasaban las cosas, pero sí está muy bien descrito. La refutación de todo esto, que es una de las cosas que me encargo, que es de ver cuáles son las falacias del eco, cuáles son las cosas que no son tan reales, y el porqué de las cosas. ¿Por qué las cosas son como son y no son de otra manera? ¿O por qué la evolución del hombre, del Homo sapiens, del mamífero, ¿no? Del Homo sapiens, hizo que el corazón del mamífero, del corazón de sangre caliente, sea de la manera en que es y no de otra? No vamos a responder todo hoy, pero algunas cosas sí, por supuesto. En base a esto, entonces, uno dice, bueno, yo he nacido con el eco 2D, y el eco 2D entonces me tiene que dar la respuesta de todo. Sin embargo, el eco 2D no es real porque habla de 2 dimensiones, cuando la vida real en realidad no tiene 2 dimensiones, tiene 3 dimensiones. Lo que nos falta es la profundidad del eco, que es lo que nos agregó el eco 3D. Pero arrancamos todo con el eco 2D. Entonces, a partir de la madre, que es el eco 2D, de la madre de todo, vamos a tratar de aplicar en la filosofía del eco 2D la realidad, si existe o no la realidad. Podemos discutir si existe o no, si lo que vemos es real o no. Aplicar ciencia e investigación nuestra, personal, a todo esto, y por supuesto, lógica y sentido común a todo esto, que es la clave para entender muchas cosas. En síntesis, esta clase es un disparador para pensar y hacer pensar. Que algunos que me han escuchado alguna vez siempre digo lo mismo, lo más importante que busquen en una clase es que los hagan pensar, que los hagan replantear las cosas, no que les cuenten el libro, no que les cuenten las guías, no que les cuenten las cosas como son, sino como podrían llegar a ser si las planteamos de otra manera, que es la forma para mí de aprender y reaprender las cosas a partir que pasan los años. Bien, hay un libro que le hemos publicado a mi hermano que tiene que ver con 1000 frases que mi padre le dijo cuando era más chico. Yo era mucho más chico que mi hermano y las escuchaba, y se lo he reeditado últimamente, que se llama Las 1001 transcripciones. Ahí una de las cosas que digo como editor del libro, no como autor, como editor, porque el autor es mi hermano,
como editor digo, cómo en 25 siglos de pensamiento humano no cambió absolutamente nada. Lo mismo que decía Sócrates lo puede decir Borges de otra manera. Fíjense ustedes que Sócrates decía que para alcanzar el conocimiento hay que admitir la ignorancia. Y Borges, en el siglo pasado, hace muy poquito, decía que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Entre la duda y la propia ignorancia de reconocerla está la base del conocimiento y la base de la repreguntación de cada una de las cosas. ¿Y qué nos vamos a preguntar? Bueno, fundamentalmente, antes de empezar a describir algunas falacias o algunos errores o algunas cosas que vemos en el eco todos los días, preguntémonos por qué la válvula mitral tiene la forma que tiene. ¿Por qué la válvula aórtica es simétrica y la válvula mitral es asimétrica? ¿Por qué la válvula tricúspide es totalmente asimétrica? Hablamos todo el día de anillos. ¿Existe el anillo mitral? ¿Existe el anillo aórtico? Hablamos todo el tiempo de hechos físicos que se piensan como que pasan dentro de un modelo biológico y nunca fueron demostrados y lo repetimos durante años sin repreguntarnos, pero esto existe o no existe y por qué. También hablamos de la proliferación de la grasa dentro de la miocardiopatía termogénica. Nos hemos planteado eso también. También hablamos de la punta del ventrículo derecho. ¿Existe el ápex de BD? Si uno mira la forma en que se generó el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿existe? Bueno, no voy a poder responder a todo porque no hay tiempo. Quizás vamos a ir a una tercera clase para pensar. No quiere decir que lo que diga sea real, quiere decir que me pregunto nada más. ¿Existe el ápex de BD? ¿O es un falso ápex? ¿O no es un ápex? Si uno le pregunta a alguien que sabe mucho de esto, como Jorge Lowenstein, seguramente le va a decir, no, la punta de BD embriológicamente no es una punta real. Otra cosa también que nos preguntamos, ¿por qué el fenómeno de McConnell en el TEP? ¿Por qué se mueve mejor la punta que la pared libre? Porque por ahí no existe la punta y esas fibras son del tracto o vienen del tracto del ventrículo izquierdo. Algo tiene que haber que no cierra. Bueno, esto no entra en esta clase, pero la idea es preguntarnos este tipo de interrogatorios. Empezamos con la válvula mitral. ¿Por qué tiene la forma que tiene? Estas son imágenes que ustedes ven en eco 3D de la válvula mitral vista desde la aurícula izquierda, como lo estamos viendo aquí. Aquí vemos la válvula anterior, esta es la válvula posterior. Estas son imágenes de la nueva generación de eco transesofágico 3D. Aquí lo vemos desde el ventrículo izquierdo y aquí desde la aurícula izquierda con una ruptura de cuerda tendinosa a nivel del segmento P2, del segmento medio P2. Hasta ahí la descripción. Ahora vamos a la refutación. Vamos al por qué. ¿Y por qué tiene la forma que tiene? ¿Por qué la válvula anterior tiene forma así, como tiene de D, con una superficie amplia, una base de implantación chica, contrario de la válvula posterior, que tiene una amplia base de implantación y es prácticamente rudimentaria, muy chiquitita? De alguna forma, la evolución del corazón de los mamíferos hizo que esta tenga esta forma por algo en especial. No está porque sí. Nada de lo que nos pasa en el cuerpo está porque si fue por algo, es por algo. Hemos estudiado la válvula mitral durante años y creo que pocas veces nos preguntamos por qué tiene la forma que tiene. Estos son preparados anatómicos de corazón de chancho que hemos trabajado con el licenciado técnico en prácticas cardiológicas Martín González, alias El Moncho, que muchos lo conocen, donde vemos toda la válvula anterior con amplia superficie y su base de implantación, todo esto es la zona rugosa, y estas son cuerdas que se insertan en los potentes músculos papilares. Aquí tenemos del otro lado este corte, corresponde a todo esto, que sería la válvula posterior, y como ven, por supuesto, que ambos músculos papilares, o los músculos papilares dan cuerdas a ambas válvulas, por supuesto. Aquí se ven claramente cómo esto sería el músculo papilar lateral y este sería el posterior, y miren qué bien se ve cómo se insertan las cuerdas en los músculos papilares. Esto desde el punto de vista desde el ventrículo izquierdo. Ahora veámoslo desde la aurícula, y aquí vemos lo que vimos recién, la imagen del eco 3D, con la válvula anterior enorme en cuanto al área, pero chica en cuanto a la inserción, y la válvula posterior alrededor prácticamente rudimentaria, con amplia base de implantación. ¿Sí? Y aquí vemos lo que sería el espacio subaórtico, fibrótico,
también llamado fibrosa mitro-aórtica, que vamos a hablar mucho de esto porque es clave para entender a dónde quiero llegar. Pero antes de ver hasta dónde quiero llegar, vamos a situarnos en un eje corto del ventrículo izquierdo. Un eje corto que lo pueden ver en 2D, lo pueden ver en 3D, o agarran un corazón y córtenlo a nivel del eje corto en el medio del ventrículo izquierdo. Si ustedes hacen eso y miran hacia la base del corazón, donde está la válvula aórtica y la válvula mitral, van a ver esto que vemos acá. Dos hemisferios, uno anterior y otro posterior, donde el hemisferio anterior parece ser más chico en cuanto a que la válvula aórtica es mucho más chica que la válvula mitral, y toda la válvula mitral ocupa todo el hemisferio posterior. Y si ustedes ven cómo se mueve el ventrículo y las fuerzas del ventrículo izquierdo, van a ver que toda la sangre fluye y todo tiene que ir hacia la salida en el momento que se contrae. ¿Por qué? Y la salida tiene que estar libre además. Y la salida corresponde al tracto de salida del ventrículo izquierdo, mucho más chico que el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, y hay una válvula aórtica que tiene valvas simétricas, que también, obviamente, es mucho más chico que la válvula mitral. Todo esto que estamos viendo, veámoslo ahora en vivo, en la única técnica de imagen cardíaca que lo puede mostrar en vivo de esta manera. Ahora yo me voy a callar la boca, y ustedes lo van a ver, y van a sacar sus propias conclusiones y mirándolo. Eje corto del ventrículo izquierdo, desde el eco transesofágico 3D, mirando la base del corazón. Válvula aórtica y tracto de salida del ventrículo izquierdo, o al revés, tracto de salida y válvula aórtica, y todo esto el hemisferio posterior ocupado por la válvula mitral. Voy a hacer silencio durante 10 segundos. Bien. ¿Qué vemos? En principio, como les dije antes, el hemisferio anterior es más chiquitito y la válvula aórtica ocupa poco espacio, obviamente. ¿Por qué? Porque transmite mucha presión. Es un tracto de salida que está transmitiendo 10 veces más o más presión que el tracto de entrada. Y la salida de la sangre en el tracto de salida es a nivel de vórtex. Ustedes lo saben eso. Y esto es simétrico, las valvas aórticas son simétricas. Y el tracto de salida es relativamente oval al principio y termina siendo un poco más esférico cuando se acerca a la unión de los velos de la válvula aórtica. ¿Y cómo es el tracto de entrada? Una gran valva anterior con una superficie de implantación recta aquí. Todo esto es la válvula posterior. Todo el borde libre de la valva anterior mira hacia el posterior. La válvula posterior mira hacia el hemisferio posterior. Todo mira al hemisferio posterior y deja libre al tracto de salida del ventrículo izquierdo la porción anterior. Porque la sangre, cuando con mucha fuerza se dirige y se redirecciona de la parte posterior a la parte anterior, no puede haber nada que esté molestando en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Porque si no puede haber obstrucción. Está todo diseñado para eso. Entonces, los músculos papilares en el plano posterior. La valva anterior mira hacia el plano posterior. La valva posterior en el plano posterior. ¿Y qué queda? No tiene que haber ni cuerdas, ni músculo, nada. Tiene que ser más chica para poder aumentar la presión. A menor orificio, mayor presión, por un lado, y no tiene que haber nada. Entonces, ¿por qué la valva anterior tiene la forma que tiene? Si ustedes miran aquí, todo esto que está acá es la cortina subaórtica y todo es el aparato fibroso del corazón. Entonces la valva anterior tiene que tener esta superficie para poder soportar la presión que está teniendo a nivel del plano anterior. Porque si no hubiera un esqueleto fibroso que está recorriendo por acá, es imposible que pueda soportar 120 milímetros de mercurio normal. Ustedes saben que puede tener 250 milímetros de mercurio. 120 milímetros de mercurio, soportar este sector, si no tuviera un aparato fibroso que lo mantiene, y sobre todo una valva anterior amplia, que cuando cierra la valva anterior, está manteniendo todo esto, esta estructura, sin romperse. Por eso la valva posterior es rudimentaria y ocupa todo este trayecto, y la valva anterior tiene menor superficie de inserción, aunque es mucho más grande, y se inserta en la parte fibrosa. En cambio, la valva posterior se inserta en la parte muscular. El anillo, en teoría,
si existe, el anillo mitral, o sea, existe el aparato fibroso, pero el anillo mitral, ahora lo vamos a ver, se dilata hacia la parte posterior, nunca hacia acá, porque esto es rígido, porque esto está diseñado para soportar semejante presión en sístole, cuando 120 milímetros de mercurio sale la sangre rumbo al resto de nuestro cuerpo. Y sin embargo, las valvas de los velos aórticos son simétricas. La sangre sale en vórtex. No debería no ser simétrico. Y encima, cuando me acerco al orificio, cuando me acerco a lo que sería la unión de los velos, no es circular, pero es un poco más circular. Y es más ovoide cuanto más atrás estoy. ¿Y esto por qué tiene que ver? ¿No será por los vórtex? También nosotros demostramos que la unión sinotubular tiene el eje mayor inverso del eje mayor del tracto de salida. Es un trabajo nuestro. ¿Y por qué? El flujo, los vórtex, ¿hacen la parte anatómica o la parte anatómica hace los vórtex? No sabemos quién es quién. Pero claramente la sangre no sale en línea recta directa, aunque sí puede entrar en línea recta directa a baja presión, como entra dentro del tracto de entrada del ventrículo izquierdo desde el hall, como es la aurícula izquierda. Estos son cortes anatómicos del Miguel Ángel García Fernández, que se los recomiendo. Estos son cortes nuestros, y esto es lo que vimos recién. Y ahora se pueden dar cuenta exactamente como yo les contaba. Esta es la cortina subaórtica. Acá están los trígonos que actúan como bisagra entre la valva anterior y todo el plano de la cortina subaórtica, donde se inserta la no coronariana. Todo esto es fibrosis, todo esto es fibrosis. Estos son, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar con corazones de chancho, van a ver que los trígonos realmente los tocan y son muy duros. Estas bisagras que tienen que ver también con la estructura de todo el aparato mitroaórtico, porque esto es todo entero, y para poder soportar, como les decía, semejante presión dentro del ventrículo izquierdo. Válvula tricúspide, tampoco es simétrica. Tampoco es simétrica. Y si ustedes la ven aquí, la valva septal es la homóloga de la valva anterior mitral, es una valva que está inserta en el aparato fibroso, no se dilata para este lado del anillo y sostiene la estructura de una cámara de mucha menor presión que el ventrículo izquierdo. Por eso la valva septal no es tan grande como la valva anterior. No tiene que ser tan grande porque no soporta tanta presión. Sin embargo, la más grande de las valvas tricúspides es la valva anterior. ¿Por qué? Porque embriológicamente se crea desde toda la pared libre del ventrículo derecho. Toda la pared libre genera la valva anterior. Y el anillo tricuspidio, si existe, también se dilata de aquí para adelante, ahora vamos a ver. Y la valva posterior que está aquí abajo, que se genera y se forma en un momento posterior. Entonces, tenemos valva anterior, la más grande de todas, la valva septal pegada al esqueleto fibroso y la valva posterior. Y lo que decía Roberto Lang es que el catéter debe pasar en la unión de la valva posterior y la valva septal para que no haya una insuficiencia tricuspidia y no haya un mal cierre, una mala posición valvar. ¿Sí? Esto lo descubrió él mirando eco 3D y sobre todo eco transtorácico 3D, y también uno lo piensa en lógico, porque con esta semejante valva anterior, si el catéter estuviera ubicado en la unión de la valva anterior y la valva septal, seguramente entonces cerraría mucho peor que en estas dos que son las valvas más chicas, la valva posterior y la valva septal, en este ángulo que está aquí, que es el ángulo que menos daño hace el catéter. Bien, y ahora hablamos de los anillos, como les dije antes, ¿existe el anillo como entidad? Bueno, si uno se plantea lo que estábamos hablando recién, el anillo no sé si existe realmente. Porque el anillo no puede haber un anillo que tenga dos consistencias diferentes o dos tejidos diferentes. Por ejemplo, pensemos en el anillo de la válvula mitral. Siempre dijimos el anillo tiene forma de silla de montar, tiene esto, una altura, tiene bla, bla, bla. Perfecto, ok. Esa es la morfología que tiene toda la estructura de la válvula mitral cuando pasa por ahí. Sin embargo, la parte fibrosa está solamente en el plano anterior. En el plano posterior no. Entonces, ¿cómo puede haber un anillo que esté primero en dos alturas diferentes y que encima de un lado sea anillo fibroso y del otro lado sea muscular? Entonces no es un anillo. Lo pensamos como anillo. Lo imaginamos como un anillo. Pero no es un anillo de verdad. Y le hago una pregunta, ¿ese anillo se contrae?
No, por supuesto. Si es un aparato fibroso no tiene que contraerse. No tiene células que se contraen. Sobre todo, estoy hablando de esta parte. Entonces, ¿qué es lo que se contrae? Las fibras adyacentes a la estructura. En el caso del ventrículo izquierdo, las fibras basales. En el caso que se contraen tipo esfínter y se va cerrando. Sí, es cierto, y eso cierra la válvula en sístole. ¿Y qué pasa si yo la miro desde la aurícula izquierda, no desde el ventrículo? Si yo pudiera mirar cómo cierra, en teoría, ese anillo desde la aurícula izquierda. Bueno, lo hicimos. Presentamos un trabajo, frame por frame, mirando cómo cierra en sístole el supuesto anillo mitral desde la aurícula izquierda. Nos encontramos con una sorpresa, no cierra, se va abriendo. Claro, ¿por qué? Porque lo que se abre es la aurícula, porque en el fondo la sístole ventricular es la diástole de la aurícula izquierda. Entonces, a medida que va entrando la sangre en la aurícula, con la válvula mitral cerrada en sístole, se va agrandando el anillo desde la mirada de la aurícula. No es el anillo, lo que se agranda son las fibras auriculares que se insertan en un anillo que no existe, que es en el plano posterior. Y miren qué tal manera que no existe, que se lo voy a mostrar ahora. A ver si puedo mostrárselos. Espérenme ahí. Aquí. Esta es la válvula posterior de nuestro preparado anatómico, y aquí estaría el anillo, y uno lo toca y no hay anillo, es una continuidad del tejido, prácticamente la aurícula izquierda que se continúa, sobre todo en la superficie, lo mismo. Esta es la pared interna de la aurícula izquierda, y esta es la pared, digamos, la superficie de la válvula posterior. Uno toca acá no hay ningún tipo de anillo, de absolutamente nada, no hay anillo. Entonces, el anillo mitral en sí mismo no es un anillo real. Por supuesto que la válvula anterior está pegada y la válvula septal tricupida están pegadas al anillo esclerótico del corazón, y es lo que mantiene la estructura y soporta la presión en sístole, tanto de un ventrículo como de otro. ¿Y dónde hay un anillo? Usted me está diciendo no hay anillo mitral, todo lo que leímos no existe, entonces estamos midiendo cualquier cosa. ¿Cómo es la historia de esto? Y bueno, en parte es así. ¿Cuál es la realidad? La realidad es lo que estamos viendo, la realidad es en 2D, donde nos falta profundidad, donde nos falta y bueno, por ahí no es la realidad, es una realidad, pero puede haber otras realidades. Por ejemplo, ¿cuál es el único anillo real que hay? Bueno, el único anillo de verdad que uno puede mirar en todas estas culturas es la unión sinotubular, que es la unión de los tres velos con la aorta ascendente. Ahí uno toca y ahí pueden ver, y en el eco 3D lo estamos viendo, cómo se ve claramente un sobretejido, por así decirlo, que uno lo palpamos cuando estuvimos trabajando con los corazones de chancho, y se ve que claramente es una especie de anillo que está, y uno lo ve ahí, y fíjense ustedes cómo se ve la unión sinotubular acá, en este corte en 3D de un eje largo, cómo se ve claramente ahí que es un diámetro menor, y tiene que ver con esto, que es la unión de los senos, no coronariano, derecho e izquierdo, de la válvula aórtica con la aorta ascendente. Y sirve como estructura de sostén a la válvula aórtica. Ese es un anillo más real, digamos. Y ese anillo, también nosotros hemos demostrado con eco 3D transesofágico que el eje mayor de este anillo, que sería este, es el opuesto del tracto de salida. Y ahí nos preguntábamos el tema del vórtex y la salida de la sangre, cómo sale por el tracto de entrada, por el tracto de salida del ventrículo izquierdo con mucha presión, como son 120 milímetros de mercurio. Seguimos. Ahora terminamos de ver esta parte y acá antes les quiero mostrar algo que pasé de largo, que es, acá les muestro miren ustedes los trígonos, miren los que son cuando cortamos con Martín González el corazón, y también acá lo hicimos con Mauro Díaz Rentijo, el tucumano que trabaja con nosotros, que está en nuestro servicio hace 2 años, que también estaba con nosotros, y también estaba Víctor Abregú, un técnico nuestro también brillante que tenemos, y mirábamos esto y decíamos, wow, qué duro que es, qué fibroso que es. Sí, este es parte del aparato fibroso del corazón. Bien, sigamos un poquito más, ahora sí pasamos a la segunda parte de la charla, ya que hablamos de filosofía y de conocimiento. Llevo 30 años entre noviazgo y matrimonio con la ecocardiografía, del año 1990. Si Digimet arrancó en el año 1994-95, o más o menos, no sé, Beto, estoy por ahí.
y tiene 27, cumple 27 años, o sea que arrancó en el 1993, yo arranqué con el eco en el 90 a enamorarme del eco, me puse de novio con el eco, y ya en tercer año de la residencia ya estaba prácticamente, me quería casar con el eco, y por supuesto, como cuando uno arranca una relación, nos pasa esto que van ustedes ahora, la pregunta es, ¿qué me hago en ese momento cuando me enamoré tanto del eco, y me la hago ahora también? ¿De qué me enamoro yo? ¿De qué me enamoro? ¿Nos enamoramos de quien queremos? ¿Nos enamoramos de quien podemos enamorarnos? ¿O de quien creemos merecer enamorarnos? Es decir, ¿aceptamos el amor que creemos merecer? Yo me enamoré del eco, intensamente. Y como todo amor inicial, le vi un montón de cualidades que quizás no tenía, porque uno se enamora a veces de lo que idealiza y se enamora realmente de lo que cree que va a ser o que podría llegar a ser. O se enamora de sus virtudes y deja de lado sus defectos. ¿Y cómo no querer tanto al eco con todas las cualidades que le inventé en el año 90? Era el mejor método, no había mejor forma de ver. Y era la primera forma de ver realmente en tiempo real de corazón. Era cierto. Y la veíamos en 2D. Y pensábamos que todo lo que veíamos era real. Y es muy útil, y fue muy útil, y va a seguir siendo muy útil, porque es la base de todas las imágenes. Claro, pasó el tiempo, pasaron los años, como todo matrimonio, comienza el desgaste y empecé a ver cosas que antes no veía, cosas que no eran reales. En el 2013 doy una charla donde digo que es probable que todo lo que estamos viendo no sea real en el día a día. En el 2014 hablo de los 5 errores del eco. En el 2015 ya le digo miénteme al eco, lie to me, miénteme. Que me mienta directamente, como todo, ya llevaba 15 años de matrimonio o más, ¿no? 25 años. En el 2016, junto con Jorge Lowenstein, leemos letra de un tango, decimos directamente que no creo nada, que todo es grupo, que todo es falso. 26 años de matrimonio. Hoy, o en el 2019, si me tuviera que enfrentar en una terapia de pareja con el eco, le diría, mira, yo no soy el mismo del año 90, te sigo queriendo mucho y estoy al lado tuyo, pero crecimos en forma diferente, vos y yo. Te sigo queriendo, pero ya no te creo tanto. Ya no creo tanto en lo que me decís. He descubierto otras cosas, además, entre ellas el eco 3D. Y he descubierto falacias. Y ahora volvemos a la filosofía del eco. ¿Qué es una falacia? Falacia es un razonamiento que, a pesar de parecerse a un argumento válido, no lo es. Y el eco 2D, estimados colegas, está lleno de falacias. Es todo una gran falacia. Y se basa en argumentos que pensamos que eran válidos y no son válidos. Que vuelvo a decir, que no quiere decir que no sean útiles. Y antes de contarles las falacias del eco, les cuento un dato muy interesante del eco 2D. Como médico ya con canas y ya con muchos años, 30 años de matrimonio, me mandan estudios o me mandan pacientes que no saben qué tiene, con una pila así de estudios, así. De hecho, fuimos los que hemos impulsado informe que se llama integración de imagen cardíaca para que todo esté integrado en el mismo lugar y no haya rezo, tomo, cámara gamma, eco 3D, todo por diferente, no todo junto, en un solo, poniendo los puntos fuertes de cada método. Pero bueno, vienen los pacientes con todos los informes y yo cuando el médico de cabecera me dice, me decís que tiene porque son 5 cosas diferentes que dice, arranquemos con el eco 2D de vuelta. O sea, miren la importancia. Que critique, en este caso mi pareja de matrimonio de 30 años, no quiere decir que no la respete, no la quiera y no entienda que todo arranca por ahí. Pero vamos a ver cuáles son las falacias. Bien, ¿y cuál es una falacia ecocardiográfica? Es un argumento científico que tiene una lógica de razonamiento cuya conclusión es tomada como válida, pero que está basada en premisas erróneas, es lo que le digo. Por ejemplo, vamos a ir muy rápido con esto, porque no es una charla de insuficiencia mitral, la cuantificación de la insuficiencia mitral. La forma que yo tengo de dividir la cuantificación no es como están los libros, ni como están las guías. Es, y esto es una hipótesis, puedo estar errado, por supuesto, los métodos que cuantifican en un frame y los que cuantifican en todas las sístoles. O sea, el que cuantifica en un instante y el que cuantifica en todas las sístoles. El que cuantifica en un instante, que es los métodos que se basan en el flujo de convergencia, son los gold standard del eco.
Y los métodos que cuantifican en todas las sístoles, que deberían ser el estándar, son terriblemente falaces y no los hago hace 25 años. Entonces, de los métodos que cuantifican en un frame, ustedes lo conocen, el PISA no lo vamos a escribir, no es una clase de cuantificación, pero sepan que el PISA es una ecuación de continuidad, la misma que estamos utilizando en la ecuación de continuidad de la válvula aórtica para ver la estenosis aórtica efectiva, el área de la válvula aórtica efectiva, y lo que estoy viendo es área por velocidad 1, tiene que ser igual a área por velocidad 2, despejo el área, lo mismo, exactamente igual. Entonces ahí saco el cálculo del PISA, que está basado, por supuesto, en una hemisfera que tiene que ser perfecta, que tiene que ser geométricamente válida y demás, pero no es así, y esta es una de las grandes falacias que hemos tenido. Yo cuantifico en un instante, ¿sí?, algo que creo que es una hemisfera, y ustedes ven en Eco 3D hemos descubierto y hemos visto que ningún orificio es circular. Tiene la forma que ustedes quieran, puede tener forma amorfa, puede tener forma de tipo signo de Batman, esto que no sé qué es, boomerang, cualquier cosa. Puede estar en toda la comisura, pero no es un círculo. Entonces, obviamente, estamos infraestimando la cuantificación en un solo instante. Eso por un lado. Segundo, hemos descubierto que había más de un flujo de convergencia. Si hay más de un flujo de convergencia, entonces hay más de un edificio. Que me lo muestre. Que me lo muestra el Eco 3D. Entonces ahí hemos visto, ojo, entonces ya es una segunda forma de subestimar también. Esto lo hemos presentado en trabajo, no importa ahora, el 40% de los, con un equipo de generación vieja, transesofágico 3D viejo, de la generación anterior, no vieja. 40% tenía 2 jets que eran cuantificables. Generalmente lo que se ven que están todos juntitos. Sin embargo, sirvió el ORE mayor de 0,4 como figura en las guías en el 70% de los pacientes que fueron a cirugía, que fueron 27 pacientes derivados por insuficiencia mitral severa, que fueron por insuficiencia mitral pura a una plástico o a un reemplazo de válvula, el 70% casi coincidió en que el PISA más de 0,4 daba. ¿Y por qué es esto? Bueno, esto tiene que ver con lo que ahora vamos a ver, que es la doble, que es la paradoja, que es una doble falacia que termina neutralizándose. Ahora van a ver, un doble error. Cuando uno sobreestima y el otro infraestima, se neutraliza. Antes que nada pasamos por la vena contracta. Bueno, lo han escuchado si han visto una clase mía muchas veces. Yo no puedo tomar que el flujo, sobre todo un jet excéntrico, pensar que eso es algo simétrico. Si lo estoy viendo así, mido que mi mano es chiquita, si la mido así, mido que es grande, y si mido la vena contracta de acá a acá, va a ser pequeña, acá, va a ser pequeña, pero si la mido así va a ser grande, entonces depende de dónde la miro, y bueno, obviamente entonces la vena contracta también, la forma de medición, hay que medirla en varios lados, si no puede ser, estamos midiendo mal. Fue lo que peor medimos cuando comparamos con los pacientes que fueron en insuficiencia mitral severa, nos dio muy bajo en el plano anteroposterior, donde las guías mandaban hace poco a medirlas, ahora las mandan a medir desde hace un tiempito como promedio. Bueno, en síntesis, el orificio no es circular, no es único, no tiene una morfología determinada, no es uniforme, no es simétrico, no responde a un patrón determinado, con lo cual ningún cálculo que me asuma ninguna geometría puede ser real de lo que estoy mirando. Ahora vamos entonces a hablar de lo más interesante de esto, que es cuando un doble error del Eco 2D termina siendo una neutralización, porque uno sobreestima y otro infraestima, y termina siendo útil. Vamos al PISA. Yo dije que el PISA se medía en un instante de la sístole, y si yo mido un instante de la sístole, lo estoy viendo aquí como ven ustedes acá, entonces yo lo miro ¿dónde? Acá lo miro frame por frame, pero normalmente lo miro donde mejor lo veo. Pongo friso y lo miro donde mejor lo veo. Ahora, el flujo puede ser o lo sistólico y yo no verlo, o puede ser telesistólico. No sé, entonces yo estoy mirando en un solo momento de la sístole, en un solo momento de la sístole. Entonces, por un lado, parto que como no es circular, estoy subestimando. Pero por otro lado, como lo veo en el mejor lugar, donde mejor se ve, estoy sobreestimando. ¿Por qué? Supongamos que tengamos una insuficiencia mitral telesistólica severa, pero no meso y no proto. Claro, en telesístole severa. ¿Qué es severa? El PISA me da tanto, pero no fue en toda la sístole. Entonces ahí tengo un doble error también. Además de
no estar pensando que hay más de un jet. ¿Y qué pasa con los que cuantifican en toda la sístole? Bueno, hemos hecho un trabajo en el cual lo que hicimos fue ver en pacientes normales qué pasa con el tracto de salida del ventrículo izquierdo y el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, y qué pasa con el flujo del tracto de entrada y el flujo del tracto de salida, que debería ser 0 en condiciones normales, que no me da 0, con 2D me da mal, y con 3D me debería dar bien, porque si yo cambio el anillo, el supuesto anillo mitral por el del 3D, que es la mejor forma de medir, y si yo saco el tracto de salida del 2D, que tiene error, y lo reemplazo por el 3D, también debería ser mejor. Entonces, reemplazando anillo mitral por 3D, tracto de salida por 3D, miro los flujos en el mismo lugar con el mismo traductor, me tiene que dar 0. Bueno, no me dio 0, me dio muy lejano a 0. Miren ustedes acá, 32 mililitros por 3D, pacientes normales, contra 12 cuando tiene que dar 0. Lo mismo que entra, lo mismo que sale. En un mismo latido no puede haber que entra y los otros 32 dónde quedan. Entonces, ¿qué está mal? Pero si yo me di el anillo mitral por 3D, ahí tengo un doble error también. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que para que dé 0 había que ir a buscarlo bien abajo, a 1 centímetro del anillo, supuesto anillo mitral, con lo cual, en este caso, la paradoja del doble error se da por esto. Yo subestimo la cuantificación del volumen por 2D porque estoy midiendo un anillo mitral en un lugar que no debo medirlo, pero no es el anillo mitral donde debo medirlo, sino que es a 1 centímetro. Entonces, otra vez un doble error termina no siendo tanto error, y por eso se usó durante tanto tiempo el volumen rebullitante medido por eco 2D como signo de cuantificación de la insuficiencia mitral. Que en el fondo nunca le creí, y por esto nunca le creí. Por la paradoja del doble error. No es el anillo donde hay que mirar, y cuando yo lo mido desde el 2D al anillo teórico mitral, lo subestimo mucho. Pero como no es el anillo, entonces no me daba tan mal. Esto lo hemos publicado en diversos artículos en revistas y en congresos. Vamos a avanzar un poco más. Y vamos ahora a hablar de algo que también lo han escuchado, que tiene que ver con otro tema de la filosofía, que es la falacia ad ignorantiam. ¿Qué es la falacia ad ignorantiam? Es cuando yo afirmo que algo es verdad solo porque nadie me puede probar que no sea verdad. Por ejemplo, no se puede probar la inexistencia de Dios, por lo tanto Dios existe. Esa es la falacia más clásica para explicar la ad ignorantiam. El efecto Venturi es lo mismo. Alguien hace una fórmula física y la aplica a un modelo biológico, ¿y quién puede demostrarlo eso? Es imposible. Y durante años hablamos del efecto Venturi en el tracto de salida, como que era una succión producto de esto que vamos a ver ahora, que es el modelo que Venturi explicó hace 3 siglos aproximadamente. Que le echamos la culpa siempre a Venturi. Dijo Venturi en el año 1790 y pico, o 1800 por ahí, dijo que el tubo, que cuando uno coloca 3 tubos, un tubo 1, tubo 2, tubo 3, el tubo 1 es un tubo de un tamaño X, le coloca un tubo más chiquito, entonces en ese momento, a una velocidad constante, digamos, a un flujo constante, al momento de pasar por un tubo más chiquito, aumenta la velocidad y baja la presión, que es lo que ocurre en la vena contracta. Aumenta la velocidad y baja la presión, y si yo le coloco un tubo 3, va a succionar, entonces de ahí supuestamente la válvula anterior va a estar succionada. Esto es absolutamente improbable e incomprobable. ¿Por qué? Primero, porque estamos viendo movimiento anterior sectórico con velocidades normales. Se contradice con el modelo Venturi, que Venturi no tuvo nada que ver, pobre hombre. Se contradice porque tiene que ver con aumento de velocidad. O sea, se usa para sacar petróleo. En los pozos de petróleo se usa el efecto Venturi, el modelo Venturi. Acá aumenta la velocidad y hay succión. No, hay succión sin aumento de velocidad. Entonces no existe. 2. Alguien que me explique cómo una membrana subaórtica no genera succión cuando es el mismo fenómeno. Aumento de velocidad en un tubo más chico. ¿Por qué existe por qué existe, esto le contaba yo, por qué existe movimiento anterior sistólico de la válvula anterior sin hipertrofia? ¿O por qué hay un montón de situaciones en que aumenta 5 veces la velocidad dentro del cuerpo y no hay fenómeno de Venturi? Bueno, miremos acá la explicación
de por qué no creemos en esto. Este es un septum de 11-12 milímetros nada más, una velocidad de 1.2, como ven, casi normal. Sin embargo, estamos viendo que en un anillo mitral chiquitito hay un aparato subvalvular que se está tirando hacia la valva anterior sin generar turbulencia, sin generar aumento de velocidad, con 12 de septum. O sea, en teoría, esto no es una miocardiopatía hipertrófica. Sin embargo, le hago hacer un ecoestrés y miren lo que pasa. Todo lo que sobra de la válvula anterior, que estaba elongada, con el anillo mitral muy chiquito, va a parar hacia ¿dónde? Hacia el tracto de salida, hacia el hemisferio anterior del ventrículo, que tiene que estar libre, no puede estar ocupado, acá está ocupado. Donde las valvas se insertan en el cuerpo de la válvula anterior, y donde si la válvula cierra, tiene que cerrar en los bordes, en el borde rugoso, está cerrando acá. Entonces lo que sobra va hacia ¿dónde? Hacia la corriente fuerte de presión, que es el tracto de entrada. Entonces, ¿qué genera? Obstrucción. Todo lo que sobra genera obstrucción, y miren ustedes, 5 metros de velocidad. ¿Esto no es una miocarditis hipertrófica? ¿Tenía electropatológico? Sí, tenía electropatológico. O sea, es una miocardiopatía hipertrófica más electrocardiográfica que eco. Bueno, si uno intuía todo esto y le hacía un estrés y miraba la velocidad, entonces no es tan electrocardiográfica, sino también es ecocardiográfica. Miren cómo se ve entonces con zoom. Estas cuerdas de este músculo se insertan en el medio de la valva anterior y cierra antes el sitio de oposición, y todo lo que sobra va a parar al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es con 160 de frecuencia, 5 metros de velocidad, y el paciente tenía una sensación en ese momento de falta de dignidad desproporcionada por el esfuerzo que estaba haciendo. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, entonces, hemisferio anterior libre, si yo le agrego algo, si el músculo papilar está más grueso y se ubica en un plano más anterior, si este músculo papilar le está dando cuerdas al medio de la valva anterior, si le está dando cuerdas elongadas, si el anillo es más chiquitito, si todo sobra, la corriente de sangre va a parar al tracto de entrada y va a obstruir y va a arrastrar todo, como una corriente abajo de un río que arrastra todo, y arrastra y se lleva todo lo que está en los bordes, y eso va a obstruir la entrada, el tracto de salida, perdón. La entrada al cuerpo, que estaba diciendo. El tracto va a obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Volvemos a ver lo mismo, vemos un paciente, ahora es otro paciente, este que ven ustedes acá, donde también poca hipertrofia ventricular y una obstrucción severísima con síntomas. Este paciente fue a cirugía, pero antes miremos el eco 3D y miremos la válvula mitral desde la aurícula izquierda, vemos una válvula anterior chiquitita, pero sí, antes la veíamos grande. ¿Qué pasó? No, está traccionada. La traccionaron las cuerdas que se insertan en el cuerpo de la valva, entonces se ve este agujero, este gap, que genera esta insuficiencia mitral. No es succión, es un fenómeno mecánico de tracción. Entonces la valva anterior, que tenía gran superficie, ahora no la tiene. ¿Por qué? Porque está traccionada por las cuerdas que están tironeando del cuerpo anterior, y un anillo mitral siempre muy chiquito. Y esto es otro fenotipo de la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica que vemos habitualmente no es septum de 3 centímetros, no, eso también. Tiene que ver con un síndrome que implica cuerdas y valvas elongadas y anillo mitral chico con remodelamiento concéntrico, por más que tenga 12 de septum. Esta es la cirugía de ese paciente. No hay tiempo de mostrarle, pero miren cómo el cirujano está cortando todo lo que sobra, realmente con un valor enorme, porque realmente hacer esto en quirófano, filmado por nosotros, y todo este menjunje que había cuando le pregunto al cirujano, que es Noyek: Carlos, ¿eso qué es para vos? ¿Cuerdas elongadas, cuerdas que sobran, valva elongada? ¿Qué es? Me dijo, es un menjunje esto, no sé qué es. Bueno, todo eso estaba obstruyendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bien, y con respecto al efecto Coanda es lo mismo, es un fenómeno físico que se aplicó durante años, y he ido a cursos en Corrientes de mi amigo y hermano, el doctor Obregón, hablando de Coanda hace unos años, que siempre nos reímos de esa anécdota. Y en el fondo, ¿quién demostró que ese fenómeno físico era real? En una estructura donde hay una ruptura de cuerda tendinosa, como vemos acá, hay un jet excéntrico, pero una cuestión mecánica pura, que se va por encima de la barra anterior, y le poníamos en el informe efecto Coanda. Que el efecto Coanda no es ni más ni menos que una corriente de fluido o gas que tiende a ser atraída por la superficie que está cerca. Se ve donde bueno, se vio mucho para los aviones, existe el efecto Coanda, pero no dentro del cuerpo.
Pero ¿sabe cuál es el problema de esto? El problema no es atribuir un fenómeno físico a un fenómeno biológico improbable de demostrar. Es el error que genera esto. Porque si yo le digo, ¿y por qué pierde la válvula mitral en forma simétrica, doctor? Por el efecto Coanda. Ah, muy bien. No, porque está rota la cuerda. Entonces, en vez de atribuirle un fenómeno físico que no existe en el cuerpo, me pongo a ver por qué es asimétrica y encuentro la cuerda rota porque la intuí, porque la busco, porque esta es una insuficiencia mitral orgánica que requiere una cirugía. No es un fenómeno físico. ¿Cuántos años hablando de esto? Y nadie se preguntaba, no nos preguntábamos, ¿y cómo se comprueba esto? Esto es filosofía del eco. Preguntarse y repreguntarse. Bueno, esto es fenómeno Coanda, esto es lo de los aviones que le conté, y aquí está. Absolutamente inútil e incomprobable. Y perjudicial. Porque le atribuimos a este fenómeno físico y no buscamos el real problema que tiene la válvula. No me quiero pasar mucho del tiempo, vamos a la válvula aórtica. Ustedes saben muy bien que yo hablé muchísimo de la importancia de preguntarse si realmente existía bajo gradiente y bajo flujo. Hemos hecho un montón de trabajos, hemos hablado un montón de, ya esto se habló, tracto de salida ventrículo izquierdo no es oval, se lo asume como circular del eco 2D, y esto es una falacia, bla, bla, está muy bien, no lo voy a repetir, no es el momento, creo que esto ya lo hemos visto y ya lo hemos hablado, y porque yo durante muchos años no creía en el bajo gradiente y bajo flujo. Sin embargo, como me sigo preguntando, a pesar de estar convencido y de haber estado en controversias en contra y decir que no existe el bajo gradiente y bajo flujo, es una falacia porque está originada en una mala medición del tracto de salida, hoy les tengo que decir que en parte existiría el bajo flujo de acuerdo a investigaciones nuestras mismas, en la cual hemos llegado a una conclusión mirando nosotros lo que estamos haciendo. Es decir, el error existe, no se puede atribuir una medida arrancando de algo que creemos que es circular y no lo es. Ok, estamos de acuerdo. Pero hay una parte más de eso, que es la integral de flujo. Miren ustedes qué interesante esto. Bueno, esto está todo presentado, nos voy a mostrar. Este trabajo lo hicimos mitad de paciente nosotros y mitad del equipo del doctor Lang. Acá trabajamos con la doctora Agustina Sancalepoli, Ruth Henkin y Alma Rioja y el resto equipo del doctor Lang. Después juntamos 85 pacientes con eco transesofágico 3D y estenosis aórtica severa. ¿Qué hicimos? Bueno, fue reemplazar el tracto de salida del ventrículo izquierdo del 2D por el 3D y medir, a ver, aquellos que parecían bajo flujo, le reemplazo el tracto de salida por 3D y ya no lo es. Ok, vamos rápido, no hay tiempo. Fíjense ustedes qué interesante. 30 pacientes de 85 que eran bajo flujo, no bajo flujo gradiente, bajo flujo, pasaron a ser 21 pacientes de los 30, el 70% normoflujo, o sea que había mala medición del tracto de salida. Brillante, ya lo sabíamos, lo demostramos por 14ª vez. Ok, ahora vamos a un dato interesante. Miren ustedes esto. Vamos a los bajos gradientes y bajo flujo paradojal. Por supuesto, le saco el tracto de salida y el paciente pasa de un área de 0,7 a un área de 0,9 y ya sale del valor de corte argentino de 0,8, con lo cual, hasta ojo, que lo recategorizo como que no es severa y pasa a ser moderada. Ojo. Bueno, ok. Datos, datos y datos. Obviamente, cuando comparo 2D contra 3D, el tracto de salida por 2D me da 3.32 y 4.04 por 3D. Entonces el flujo obviamente va a diferencia de flujo. Entonces esto no es bajo flujo, está mal medido. Perfecto, perfecto. Muy bien, bárbaro. Ahora, sin embargo, miren ustedes qué cosa interesante esto. Esto es lo más interesante, nuevo que les puedo contar. Cuando yo comparo el área del tracto de salida del 2D versus el 3D en pacientes que tienen, miren ustedes acá todo 2D, todo 2D, pacientes normoflujo contra bajo flujo, bajo gradiente, obviamente los que tienen bajo flujo, bajo gradiente tienen un tracto de salida más chico, pero cuando lo hago todo por 3D no hay diferencia. Brillante. Es decir, hay error de medición sin dudas. Acá, cuando comparo bajo flujo, bajo gradiente con normoflujo en 3D, no hay diferencia, nada de diferencia. Hay error. Ahora, ¿qué pasa cuando comparo flujo? Interesantísimo. En 2D, obviamente hay diferencia, 41 contra 30, pero cuando reemplazo el tracto de salida, sigue habiendo diferencia. O sea que en parte,
Hay error de medición, sin dudas, pero también habría algún grupo de pacientes que hacen bajo flujo y quizás esto es porque la integral de flujo es menor. Yo no puedo sacar una conclusión de esto, pero sí que habría que hacer realmente si existe o no el bajo flujo gradiente por un método que no mida el tracto de salida y que no sea por eco. Porque la argumentación de los que hicieron esto realmente tenía una lógica. Lo que no tiene lógica es basarse en una medición errónea, en una medición que asume como circular algo que no es. Y eso es una falacia ecocardiográfica. Insuficiencia aórtica, rápido, lo que dijo Cortázar. En realidad, las cosas verdaderamente difíciles no son las que estoy explicando yo, sino son las que la gente cree poder hacer a cada momento. Por ejemplo, medir el ventrículo izquierdo y entender el remodelamiento del ventrículo izquierdo. No lo voy a explicar, pero la insuficiencia aórtica ustedes saben que es el corazón que más pesa, el que más gramos tiene, porque tiene un diámetro dilatado, un diámetro grande, y tiene un espesor parietal también, y eso, espesor parietal más diámetro por ahí la plaza que me da, obviamente el índice de masa ventricular izquierdo es más grande, tiene más estrés, tiene más todo, tiene menos estrés, porque tiene, perdón, mayor pared, pero tiene más peso el ventrículo y es el que más pesa de todas las insuficiencias y de todas las valvulopatías, estenosis y demás. Pesa mucho más una insuficiencia aórtica, el ventrículo izquierdo, que el peso de una estenosis aórtica. Está clarísimo. ¿Por qué pasa esto? Y ahí me paro y voy despacio. ¿Por qué? Porque tiene dos cargas. La estenosis aórtica tiene carga de presión. La insuficiencia mitral tiene sobrecarga de volumen. Las dos son casi puras. La insuficiencia aórtica tiene sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen. Esto lleva a un aumento del espesor parietal por sobrecarga de presión, aumento de poscarga, y aumento del diámetro y del volumen del ventrículo por sobrecarga de volumen. Aumenta la precarga. Bien, entonces, la insuficiencia aórtica tiene este ventrículo. Entonces, si yo veo un jet como este, que tiene un jet bien excéntrico, ya si es excéntrico pienso que es orgánico, y lo quiero cuantificar. Entonces lo cuantifico por los métodos clásicos y no me va a dar, porque el tracto de salida, jet, ancho de jet versus tracto de salida no da. Medir el PISA en la insuficiencia aórtica, sí, se lo explican en todos los cursos, pero no es fácil. No es fácil, yo lo hago, no es fácil. Ok, ¿puede haber más de un flujo de insuficiencia? Sí, y pasa en la mitral porque no pasa en la aórtica. Y entonces, ¿y la vena contracta sirve? Ya vimos que en la mitral no servía para mucho, porque va a servir en un jet excéntrico por la aórtica, si es lo mismo. Es más, peor todavía, porque el tracto de entrada es así grande y el tracto de salida es chiquito, con lo cual un jet excéntrico que pasa por acá es muy difícil de medir. Y entonces, miren este caso. Insuficiencia aórtica a través de todos los métodos de cuantificación, pendiente, tiempo de impresión, aerosfera, no da moderada. Sin embargo, tiene 6.4 centímetros de diámetro y tiene 14 de septum y 11 de pared posterior, lo cual el índice de masa ventricular izquierda me da un ventrículo que pesa en gramos bastante, que está remodelado, tanto excéntricamente como concéntricamente, es decir, está remodelado tanto en sobrecarga de presión como de volumen. Entonces, le hago un 3D y ¿qué encuentro? Orificios regurgitantes mayores, miren ustedes, los anatómicos, parece un antifaz o un par de lentes. Jet chiquititos que se van sumando al flujo de convergencia proximal principal, y una insuficiencia aórtica excéntrica con prácticamente una endocarditis crónica y vieja, y una insuficiencia aórtica severa. Pero la clave, ¿dónde estaba? En el remodelamiento del ventrículo izquierdo. No hay insuficiencia aórtica severa si no remodeló el ventrículo como corresponde, con una sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen. Bien. Y de último, y ya voy terminando porque no me queda tiempo, la prevalorización en un informe, en una cuantificación, en una fracción de eyección. ¿Sirve o no sirve? ¿Es útil o no? ¿Es una falacia? ¿Qué es? Prevalorización en el eco. Veamos qué dicen los grandes filósofos. Ellos se preguntan, como grandes filósofos no nos van a dar no nos van a decir el resultado, nos van a preguntar cuán importante es, que lo averigüemos, que lo miremos, preguntémonos. Bueno, nos preguntamos. Fuimos a las guías, por supuesto, no recomiendan el uso del ojo, sino que recomiendan el uso del trackball. No cuantifiquen por ojo, cuantifiquen por está bien. Bueno, me parece que no está mal. Pero la pregunta, ¿es cierto esto? La guía dio
un margen abajo, pero salvo en... No, dijo, no lo hagan. Bueno, vamos a ver si lo podemos contrarrestar. La prevaloración se basa en la intuición. En parte, hay veces que uno intuye que el paciente tiene algo que no se lo encuentra, pero lo intuye y no se da cuenta por qué. Por ejemplo, un TEP, por ejemplo, una constricción pericárdica donde no hay calcio en el pericardio. Y uno la busca y no da, pero no, debería ser. Y por ahí escucha que tú o pregunta o interroga, hay un montón de cosas que se dan para que uno siga investigando y para que, o también mismo decir, falló de dirección, ¿cuánto da? 40%. Y le hace el ROI y hasta que no da lo que yo creo que tiene, no paro. Entonces, ¿qué es? ¿Objetivo o subjetivo? Lo hago. ¿Cuánto da? 35, no tiene 35. ¿Cuánto da 50? No tiene 50. Hasta que yo ya sé que tiene 42. Lo voy a corregir hasta que tiene 42. No nos mintamos. Lo hacía cámara gamma en el año 91, 92, cuando yo roté por cámara gamma. Y no lo hace resonancia también, que es más automático. Cuando yo no le creo lo que me da la máquina, no le creo, me creo lo que pienso. Veamos un poco más de intuición. Dice Einstein de la intuición, es lo más importante. Einstein, un matemático físico de lo más brillante de la humanidad, dice que la intuición y la imaginación es más importante que el conocimiento. Einstein. Digamos. Entonces, ante eso me pregunto si eso se hereda o se adquiere, porque uno da clases, cursos de hace 30 años, han pasado más de 200 y pico de médicos en estos servicios, ya sea desde que estaba en el ICBA, ahora, desde hace 18 años en Trinidad, y obviamente hay gente que uno ve que va más rápido que otra, hay gente que tiene más facilidad técnica y otra que tiene más intuición. ¿Cómo es la historia esta? Bueno, la intuición es parte de la inteligencia, se la toma como inteligencia también. Entonces, si es parte de la inteligencia, uno podría pensar que la intuición, hay dos tipos de intuición, de acuerdo a lo que dijo Portellano de la Universidad Complutense de Madrid. La fluida, que es la que uno hereda, que se desarrolla hasta los 40 años, y después no hay manera de desarrollarla más hasta los 40. Y otra es la adquirida, que se llama cristalizada, la inteligencia o intuición adquirida, que se sigue desarrollando gracias a tres cosas: conocimiento, experiencia y habilidad. Los tres aumentan nuestra intuición y nuestra percepción cuando hago un estudio, y antes de saber si es severa o no la cuantificación, ya me estoy dando cuenta que es. Porque, por ejemplo, si yo sé de antemano que no hay insuficiencia mitral severa con aurícula normal, y medí bien la aurícula, no le puedo creer, pero antes de medir ya no le puedo creer. Entonces, de acuerdo a lo que dijo Einstein, que lo más importante es la intuición, más que el conocimiento, lo más importante es la imaginación, por encima del conocimiento. ¿Cuál sería la fórmula, de una prevaloración? Esto es invento nuestro. Entonces, de acuerdo a lo que dijo Einstein, y de acuerdo a lo que estamos viendo, la prevaloración de un estudio debería ser la intuición, debería ser el producto de la intuición por el conocimiento, más la experiencia, más la habilidad. Entendiendo que la intuición es lo más importante. A su vez, la intuición se nutre del conocimiento, de la experiencia. Interesantísimo este tema, que creo mucho en la prevaloración del estudio, aunque por supuesto los chicos jóvenes que empiezan tienen que hacer todas las fórmulas, porque para saber qué sirve y qué no hay que hacer todo de entrada, hay que pasar por todos los grados. Hay que, como en el matrimonio, no se puede pasar al estadio número de 30 años de casado, al final no, hay que empezar por a nadie te parece que yo te amo, con el primer día que uno se enamora de alguien. Hay que pasar por todas las cosas y después llegar a una conclusión después de 30 años de matrimonio. Hay que pasar por todos los estadios y hacer todas las cosas. Bien, con lo cual, sí, le recomiendo, puse 40 por poner, y esto es una falacia ad ignorantia mía, porque si alguien no puede demostrar que esto no es cierto, entonces por ende, esto puede ser cierto. Bien, terminando entonces, Beto y Diego, que están ahí atrás. Gustavo, no hay una verdad absoluta, no es mi verdad, simplemente es una interpretación de la realidad que yo estoy mirando y que vi en los últimos años, en los últimos 30 años. En realidad hay múltiples interpretaciones de la realidad, no hay una sola verdad,
La idea es que nos preguntemos y nos repreguntemos permanentemente todo, y esa es la base de esta clase, preguntarse y repreguntarse, porque en el fondo, no lo dije yo, obviamente esto, lo saqué de Nietzsche, no existe la verdad sino la interpretación de esa verdad. Por eso, a mí me parece que lo más útil no es quien les cuenta a ustedes las guías, quien les relata el libro, quien les lee las diapositivas, ni quien los hace pensar. Porque en el fondo yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo, sino creo, es una interpretación personal de una realidad que en el 2D nunca es la verdad, porque es 2D, que el 3D me abrió un poco la puerta, pero que aún sigo tomando a esa irrealidad como el 2D como la madre de todas las imágenes cardíacas. Beto, Gustavo, hasta aquí llegamos en la segunda clase. Buenísimo. Con la primera la di en el curso de Rosa Negra, esta es la clase número 2, que tiene cosas de la primera, pero le puse otras cosas. Gracias, Martín. Buenísimo. Bueno, los que quieran hacer, si tienen alguna consulta, es como fuerte la charla. Pueden escribirnos al chat o a través de YouTube, los que lo estén viendo por YouTube. Si son preguntas del matrimonio, no, esas no, no, es una comparación, es un juego, no me hagan ninguna pregunta de matrimonio, nada. No, vos sabés que mientras te escuchaba y por ahí yo tengo el enfoque más de la parte tecnológica y bueno, viendo siempre lo que va saliendo en cuanto a inteligencia artificial, que es como el horizonte de la parte de ingeniería, que más, como que la que más me llama la atención, me intriga saber hasta dónde va a llegar y si va, y con todo esto que planteaste al final, digo, la máquina va a tener opción de tomar decisiones, de aportarnos. ¿Qué peso tiene o cómo ves el avance en inteligencia artificial aplicado al eco 3D, al análisis de flujos 3D que se viene? Yo que sé, hay una cantidad de desarrollos, no sé qué impacto le ves. Mira, como esta es una clase de filosofía de eco, te cuento lo que dijo Sócrates hace 25 siglos y te engancho con esto. Sócrates, no hay ningún libro de Sócrates. ¿Quién fue el alumno de Sócrates que escribió? Platón. Y después Aristóteles de Platón. ¿Y Sócrates qué decía de la escritura? Eso no va a andar. ¿Sócrates qué decía de la escritura? Eso va a arruinar la memoria del hombre. Sócrates, el padre de la filosofía, estaba en contra de la escritura y no hay ningún escrito de Sócrates. Negar la inteligencia artificial es cometer el mismo error que cometió Sócrates en ese momento. Es decir, nunca vas a tener una máquina que tenga la intuición que puede tener por ahora, no sé, en el futuro, pero por ahora de lo que estamos viendo es muy difícil. Sin embargo, la máquina va a ser mucho más rápido de lo que vos harías en unos minutos. Por ejemplo, la fracción de detección por inteligencia artificial. Lo comprobé yo y lo hice y lo mostré en otra charla. Tardé 20 segundos lo que tardan en hacer en 6 minutos. Una vez que me da, voy a pensar lo mismo, ojo. Si no me da lo que creo que tiene, la voy a hacer de vuelta. Porque todavía sigo pensando que sigo creyendo más en mí. Pero si la inteligencia artificial consiste en tomar 2.500 fotos para que después darle a la máquina esas 2.500 fotos y si pase por su endocardio 2.500 veces y lo haga mejor que yo, bueno, en buena hora. Pero si no va a dar lo que creo que tiene, no sé si le voy a creer tan bien. Lo que sí voy a tener es una rapidez increíble y sobre todo no va a haber una variación interobservador, ni intra, con el mismo ciclo. Yo pongo el mismo ciclo a 30 médicos que están acá, les doy 30 computadoras y por inteligencia artificial todo el mundo va a decir 45% de relación de detección. Lo hago antes y le digo a ojo, seguramente los experimentados van a decir entre 43 y 47. Ok. Y si lo hago por métodos clásicos, por ejemplo Simpson, va a dar 40, 44, 45, 47, 40, 50. O sea, lo que tiene es que va a homologar, por un lado, y la variación inter e interobservador del mismo ciclo es cero. Cero. Eso es interesantísimo. O sea, negar, eso es como negar la escritura. ¿Nos va a cambiar? Sí, nos va a cambiar. Nos va a cambiar. Obviamente nos va a cambiar. Obviamente el mundo está viviendo una situación inédita y los equipos en vez de llegar como van a llegar y al precio ni descuento. Pero esto va a llegar, es como la escritura. Sí, sí, sí.
Bien. Bien, Beto, ¿tenés Martín. alguna pregunta? No, acá Beto. son todas invitaciones, bueno, excelentes reflexiones para pensar. A ver. Si no dispongo de eco 3D, ¿qué utilizo para medir área de válvula aórtica en estenosis aórtica, teniendo en cuenta la dificultad de medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo y realización de la ecuación de continuidad? Hay una charla que la di con el referente, el número uno para mí, en tomografía y válvula aórtica, que es el doctor... me agarró una laguna. El jefe... no puedo creer, Ah, debe ser por el cansancio. No, Mariano... mi amigo, por Dios. Bueno, Falconi. Falcón. Esto es estrés, esto es cansancio, esto me pasa por cansancio. Bueno, dimos una charla en dueto, que tuve el honor de poder hacerla con él. Mariano para mí yo realmente lo admiro a Mariano. Y como yo fui el que más publiqué en Eco 3D, la hice con él, que es el que más, para mí, el que más entendió y más sabe de tomografía en 3D, en la válvula aórtica. Muy interesante. La conclusión fue la misma, no hay anillo aórtico, no existe. Pero, y lo dijo Mariano esto, y lo vimos también nosotros, es cuando yo me alejo, ¿dónde hay que medir? ¿Dónde hay que medir? Cuando yo me alejo del supuesto anillo aórtico virtual que no existe, ¿sí? Que es la unión exacta entre el septum y la valva, ¿sí? El velo, es el momento, si yo me alejo 1 centímetro donde debería medirlo, porque ahí pongo el pulsado, ahí es más oval. Con Mariano decíamos, y él decía fundamentalmente, que lo ve en tomografía, cuanto más se acerca a ese anillo, en teoría, es más redondo. Entonces yo le dije, Mariano, yo lo mido a 1 centímetro porque ahí pongo el pulsado. ¿Qué me dijo? Sí, Martín, pero ahí está muy oval. Entonces yo me acerco más y lo mido en un lugar donde es más. La realidad, si quieren saber qué hago yo, le agrego un 20%, que es el factor de corrección que tengo por 3D. Entonces, generalmente tiendo para arriba. Si ustedes miden 4 veces el tracto de salida, 1.9, 2 centímetros, 2.1 y 2.2, yo le pongo 2.2. O sea, siempre corrijo hacia arriba, porque sé que estoy subestimándolo. Es una forma de hacerlo también. Es algo personal, no están las guías, no están los libros, no está en ningún lado. Es lo que yo hago. Bien, creo haber Bien, contestado la pregunta. bien, estoy ¿Algo más, revisando. Diego? Gustavo, ¿estás ahí? Sí, estoy viendo y... No, ¿Beto está ahí o se fue? Beto se fue, ¿no? Beto, sí, ya Bueno, fíjate vos, estas son las somos... cosas con Beto. Yo tengo un matrimonio con Beto de hace 27 años, que lo conozco desde que arrancamos con el primer equipo de ECO, y se fue, me dejó solo. Hace 27 años no me dejaba solo. Claro, ¿Eh? sí, bueno, ya se conocen. Ya Ahí está. está, ¿te das cuenta? Después pregunta, ¿por qué pasan los matrimonios? Ahí tenés, ¿dónde está Beto para Carelli? Che, muchísimas gracias por participar y el aporte inestimable. Las consultas, si llegan a través de nuestro mail o no sé si ¿Me las dejaste mandás por alguna. mail? No hay Sí, problema. por eso, no hay problema. Estamos en comunicación. Mandame todo por mail. Yo creo, le vuelvo a insistir, que a mí me gusta. Yo hago, o sea, intento hacer lo que a mí me gusta que hagan conmigo, que es que me hagan pensar, que me hagan replantear las cosas, que no me cuenten el libro, ni la guía, ni nada, que me hagan y que me hablen de experiencia personal. Eso es lo que a mí me gusta, porque me hace abrir los ojos y pensar de otra manera. Y de eso se trata, de pensar de otra manera, de ver las cosas distintas, diferentes. Después, sí, homologamos todos los informes y tratamos de tener un criterio único diagnóstico. Pero pensemos de manera diferente, veamos las cosas de manera distintas. Entendamos que muchas de las cosas que estamos viendo no son reales. Las asumimos como reales, pero no son reales. No es la realidad. Y esto de la doble falacia, yo le conté 3, pero le puedo contar 5 más. Que doble error termina no siendo tan error. Esto es increíble. O sea, hemos mandado a cirugía. Ustedes no tienen, sobre todo por ahí, Grace Reyes, Lala Plastino que está escuchando, la doctora Majul que está escuchando, o el doctor Obregón, que tienen ya años en esto, tienen años como yo, años. Y seguramente mandaron a cirugía a un paciente con estrés de fin de sístole,
por insuficiencia mitral severa. Miren ustedes, fíjense ustedes eso, ¿no? Estrés de fin de sístole. Y que era, había que medir por manguito la presión. Y si estaba hipertenso, el estrés de fin de sístole que estaba en el numerador, me iba a dar alto, con lo cual tenía más estrés y iba a ir a la cirugía. Ahora mañana le bajo la presión y no va a cirugía. Fíjense ustedes qué locura y hemos mandado a cirugía a pacientes así. Hemos hecho un montón de cosas, porque obviamente no teníamos la tecnología que hay ahora. Ahora tenemos un montón de técnicas de imagen cardíaca que hay que integrarlas y que trabajan generalmente en islas, en los servicios. Hay que tener puentes entre esas tecnologías, porque en el fondo estamos mirando lo mismo de distintos puntos de vista. Por eso pasa lo que pasa, que viene un paciente, estos estudios, y no sabemos qué tiene, porque dijeron 5 cosas diferentes. Independientemente que alguien se ponga a ver lo que hizo el eco en otro centro, o lo que hizo la tomografía en otro centro, igual, lo lógico sería que todos los informemos y todos los miremos como para poner los puntos fuertes de cada método. Y a pesar de mi crítica al 2D, mi fuerte es el 2D. Y yo arranco por el 2D. Pero ¿saben qué? Sé cuáles son los errores y cuáles son las falacias que tengo. Por eso hay cosas que directamente no creo y ni les informo. Prefiero no informarlas directamente. Bien, Martín. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Y a ver. Sí, no, son agradecimientos todos, así que a pensar y a replantearse qué es lo que estamos haciendo en los consultorios, a ver qué estamos diagnosticando el miércoles a la hora de salir a trabajar. La realidad es que esta charla, yo la di, esta conferencia la di en el 10º curso nuestro de Rosa Negra de técnicas de imagen cardíaca, y fue un poco en homenaje al 10º curso. Tenía un poco más de cosas y demás, y bueno, obviamente que esta es la número 2, y por ahí hacemos una 3 buscando otras falacias, otros errores y otras cosas que uno ve, que pueden no ser errores, son los que yo veo, por supuesto. Tengo una consulta de Horacio Precioso, mirá. Un genio. Que algunos cálculos no sean reales, ¿significa que no sirven en la práctica cotidiana? No, desde ya. Es más, a ver, con el respeto que tengo por eso, lo admiro, y hemos hablado de esto personalmente, seguramente. No quise que no sirvan, pero sí que yo puedo estar tomando algo de esa fórmula, por ejemplo, la estenosis aórtica. ¿Cuántas veces nos pasa la estenosis aórtica tomar el área efectiva de la válvula aórtica, en el cual yo sé que estoy tomando algo que es una falacia, porque estoy tomando algo, me pasa una premisa que no es real? Sin embargo, yo pongo 0,8 de área. Viene otro operador y pone 0,9, viene otro y pone 0,10, pone otro 0,12. Entonces, al final, le dicen al doctor Precioso, porque es un interconsultor número 1 de Argentina, la haces vos realmente, porque mira, acá hay 4 informes que dicen 0,6, 0,8, 0,9. Entonces, ¿no sirve ese cálculo? Sí, sirve, obviamente que sirve. Pero seguramente lo va a tomar y va a ver, sabe perfectamente bien dónde está el error, va a tomar en cuenta ese error, va a tomar en cuenta lo mejor que puede y va a hacer una aproximación, porque no nos olvidemos que el área valvular aórtica efectiva no es el área anatómica, sino que es el área de la vena contracta, que no es el área anatómica que ve el cirujano. Entren en cirugía y vean que cuando pone el dedo del cirujano en nuestra estenosis aórtica, dice esto no tiene 0,8 ni por casualidad. Esto tiene 1,1, que no quiere decir que no sea severa o que no tenga síntomas. Pero siempre hemos atribuido un cálculo de estenosis de acuerdo a cómo le iba el paciente o los síntomas a esto, y hemos tomado un cálculo de acuerdo al área de la vena contracta de la estenosis aórtica, que no es la realidad de lo que pasa en quirófano. No hablo de 3D, no hablo de tomografía, no hablo de eso. Quirófano. Nunca el área coincide con lo que ve el cirujano. Siempre es mayor lo que ve el cirujano. Siempre la área anatómica es mayor. Que no quiere decir que el corte no sea así. Es lo mismo que el PISA. 0,4. En el trabajo que nosotros hicimos demostramos que 0,4 servía. Pero 0,4 es el corte real. No. ¿Por qué? Y porque 0,4 implica que primero estamos tomando como circular algo que por ahí ocupa toda la línea intercomisural. Pero sirvió. Bueno, sirvió. ¿Y por qué sirvió? Quizás porque haya un doble error que, bueno, puede ser también. No, los cálculos sirven y yo les hago hacer cálculos a todos. Pero insisto, si tengo dudas, no pongo. Y últimamente, en cuanto a área, Horacio, estoy poniendo, a veces cuando tengo dudas, no estoy poniendo área, estoy poniendo
sobre todo en internación, cuando uno no es difícil que el paciente se ponga como tiene que poner, no tenés una camilla donde bajar el dropout, la ventanita para meter bien el traductor, y no pongo área, no pongo área. Estenosis aórtica significativa, estimada, un gradiente tanto, medio tanto, y a veces no pongo para que no haya este error de decir, va a cirugía o no, y por lo personal hago eso. Qué honor que Horacio vaya a una pregunta. ¿Algo más? No, hay comentarios. Bueno, importantísima la información clínica. Primero somos cardiólogos y luego ecocardiografistas. Las guías Bueno, perfecto, son... para ahí. Entonces yo pregunto, tiene razón, pregunto. La estenosis aórtica, ¿cuándo, y esta me encantaría estar con Horacio hablando de esto, ¿cuándo una estenosis aórtica es severa? Cuando el área es menor de 0,8, de acuerdo, y según las guías menos de 1, y según Catherine Otto menos de 1, y el gradiente medio mayor de 40, bla, muy bien. En el fondo es severa cuando va a cirugía. ¿Y cuándo va a cirugía? Por ahora cuando tiene síntomas. Anchor, disnea, síncope. ¿Y hasta ahí? O cuando la fracción de sección es menor, cuando... ok. Entonces no es por área que va. Entonces, ¿cuándo es severa una valvulopatía? Cuando va a cirugía. ¿Cuándo es grave? Porque es peor la palabra grave que la palabra severa. Estenosis aórtica grave. Área 0,47 centímetros cuadrados barra metro cuadrado. Se arma un lío. ¿Y el paciente cómo está? No, hace deporte todavía, hizo una reumatía normal, pero tiene estenosis aórtica grave o severa. Entonces, filosóficamente hablando, ¿qué pongo? Me pregunto, ¿está bien poner grave cuando el paciente no tiene síntomas? ¿Hizo una reumatía normal? Si la gravedad pasa por ir a una cirugía, hasta que se demuestre lo contrario, la estenosis aórtica es severa cuando tiene disfunción ventricular o síntomas. Todo lo demás es, pues, no sé, ni el estrés, no sé. Todavía son los síntomas. Entonces coincido con lo que dijo el doctor, que obviamente que siguen privilegiando los síntomas. No estoy afirmando algo, sino me estoy preguntando cuándo es severa. La doctora Reyes, bueno, importantísima la información clínica. Primero somos cardiólogos y luego ecocardiografistas. Las guías son guías, nos guiamos por ellas, pero hay que aplicarlas al paciente real. ¿Algo de filosofía en esto hay? La doctora Reyes. Manden un gran abrazo a la doctora Reyes. Sí. Primero preguntarnos si es cierto lo de la guía en ese paciente particular. Y bueno, felicitaciones. Después, las simplificaciones que asumimos o son necesarias asumir y se aplican a las fórmulas que usamos, aunque permiten llegar a modelos de gran utilidad, generan algunas de las falacias que se comentaron. Pero es la manera de llegar a los modelos más complejos y precisos. Muchas gracias, Martín. Sí, te coincido. Esos son, a ver, el motivo de todo esto, y mi intención es esa, generar ese tipo de reflexiones que me ayudan a mí también. Por supuesto que es así. Pero es una manera diferente de entenderlo. Sí. Pablito Achuel, de acá de Digi. Bien. Bien, pero es una manera diferente de entenderlo y de verlo. Por eso un poco es pensarlo de otra manera. Y esto de la severidad de la valvulopatía es una cosa muy interesante como para entender un montón de cosas que uno dice severo, grave, cuando pone el derrame pericárdico. Otro. Derrame pericárdico severo. Lo tiene hace 4 o 5 años, tiene más de 1 centímetro, 2 centímetros de todo el corazón y está asintomático. Puede ser, sí, en crónico se puede dar y demás. Hay una revolución porque es severo. No, pusieron severo, antes era moderado severo, cambió, no cambió. Y en el fondo va a ser severo cuando haya que puncerlo porque el paciente o tiene signos precoces de taponamiento por eco, ya hablamos del tema del gradiente transpericárdico y demás, o bien porque tiene síntomas. Hay muchas cosas que le ponemos severidad cuando todavía no es. Yo creo que la severidad pasa por la intervención. El punto que es tan difícil para un médico, que es tan difícil para nosotros, es un desafío, y creo que la inteligencia emocional, la inteligencia artificial no va todavía a resolver eso, que es el tiempo quirúrgico exacto, donde yo no le agrego mayor mortalidad por intervenirlo y lo intervengo en el momento justo en que le mejoro la mortalidad. Ese momento crítico que es el
punto, que es el momento, que el tiempo quirúrgico, es el momento de la severidad, en teoría, o cuando se pasó ya también, obviamente. Para mí, es una forma de entender. Por eso también, derrame pericárdico severo en pacientes que están asintomáticos y que no tienen ningún signo y que es crónico, si es agudo está bien, porque bueno, obviamente mañana si empezó la distensión del pericardio no más del 20%, con lo cual aumenta rápidamente la presión y inmediatamente el procesamiento, ok, está bien. Pero si lo tiene hace 3 años esto. Y hay pacientes que pasa, que vienen todos los años con los controles. Es así, para mí. Sí, sí. Bueno, Horacio te contestó. Para la próxima lo que hacemos le ponemos un micrófono y que... Sí, sí. Porque me Así dice... como di una charla con Mariana Falconi en Dueto, que fue uno de las cosas más interesantes del 10º curso que hicimos, me encantaría dar una charla con él en Dueto y preguntarle a él estas cosas, ¿no? Y aprender de él también. Obviamente. No, porque habla de la coincidencia multivariable, esto que hablas de tener ecocardiografía, TAC Sí. y clínica, y la convergencia de toda esa información. Perfecto. Perfecto. Sí, muy bien. Bien, ¿algo más? Bueno, no, el resto ya están saludando y agradeciendo, así que gracias por todo el tiempo y la participación de todos, así que, y bueno, los esperamos para una próxima oportunidad. Horacio también, Horacio tiene un matrimonio mayor que el mío con el ECO, debe tener más de 30. Yo tengo 30 años de matrimonio con el ECO, él debe tener uno o dos más seguro. De haber pasado por todo, de haber arrancado con el modo M, después de haber seguido, Claro. después que aparezca el ECOS-3, que aparezca... Cuando aparecía el ECOS-3, nuestras charlas eran no hay nada mejor que el ECOS-3. Bueno, Jorge luego esto lo va a seguir diciendo, ¿no? Obviamente. Pero fíjate vos cómo uno arranca, cómo uno se enamora de un método rápido. Después, no, bueno, ahí estas cosas puede pasar. A medida que uno aprende. Los ingenieros nos dan las técnicas 10 años antes que nosotros entendemos para qué sirve realmente. Por ejemplo, el prolapso de válvula mitral. ¿Cuántos malos diagnósticos hicimos en el año 90? Que 25% eran de las mujeres que venían con falta de aire y eran prolapsos, y hoy no llega ni al 1.5% de un servicio. Bueno, recién arrancábamos con el 2D. En el año 91, 90, 89, por ahí. Nosotros arrancábamos con el 2D recién, ¿no? Por supuesto. Bueno, Martín, te dejamos ir a descansar un rato, gracias, ya el esfuerzo es... Sí, porque ya me pasó lo de Mariana Falconi, que me agarró esa laguna, eso es por cansancio mental. Sí. Me imagino este momento es complejo también. Sí. Bueno, la verdad que sí. Un abrazo grande y muchas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo a Digimed por los 27 años que han cumplido años. Un abrazo grande. Gracias. Saludos.